Durante décadas y guiado por sus artes predecesoras como la literatura y el teatro, el cine se forjó a base de historias clásicas estructuradas sobre cierta linealidad narrativa, sin mucha intención de evitar la previsibilidad, porque ya era en sí mismo una herramienta lo suficientemente compleja como para sorprender sin necesidad de demasiados artificios ni subterfugios. Muchos autores de mediados de siglo, como Wilder, Preminger o Hitchcock, comenzaron a utilizar el suspense o las situaciones disparatadas para escapar de ser predecibles. Pero como todo, el cine avanza. Tras más de un siglo de existencia, las fórmulas pasan de moda, dejan de funcionar de la misma manera, y el público demanda otras características en las películas que ven. La previsibilidad se ha convertido en un punto débil, y en nuestra época la gran cantidad de cintas peca de ella, porque no muchas productoras quieren arriesgar y porque el espectador medio prefiere sentirse cómodo con lo que va a ver. En contraposición a las películas de estudio, tenemos el cine de autor. En un medio en el que la mayoría del público se ve principalmente atraído por la grandiosidad de las cintas, los autores con menos recursos deben llamar la atención del espectador sorprendiéndolo, con historias que atraigan y no caigan en la cotidianeidad. Usualmente el autor se encuentra en todas las partes del proceso de producción de una película, por lo que tiene cierto control a la hora de editar lo que él mismo ha escrito o supervisado y rodado. A raíz del cine posmoderno, para romper la monotonía de la previsibilidad, algunos autores comienzan a regalarnos un caramelo que luego nos quitan. Lo que conocemos como ruptura de expectativas deja atrás esas historias en las que el bueno siempre se anteponía a cualquier adversidad, acababa con el malo y salvaba a la damisela en apuros. Además coincide con una etapa en la que se esquiva la epicidad y se sumerge en el costumbrismo, cogiendo la estela que dejó el cine europeo en los años 50 y 60. Para explicar la ruptura de expectativas es mejor mostrar un ejemplo gráfico y analizarlo. Jim Jarmusch comienza su andadura tras la cámara en 1980, rodando Permanent Vacation, que definiría una época que seguirían los autores más importantes de las últimas 2 décadas del siglo. Jarmusch graba en 16 mm y con aparente simplicidad su declaración de intenciones en el mundo del cine. Un chico dando vueltas en Nueva York y varias historias que le suceden en su transcurso son suficientes para ver hacia dónde nos quiere llevar el director, porque, bajo esa sencilla premisa, se esconde un trabajo de guión pocas veces visto hasta ese momento. Para muestra, esta sencilla escena del protagonista entrando en un cine, donde otro personaje le cuenta un chiste sobre el efecto Doppler. Un saxofonista que intenta ganarse la vida como puede. Nadie comprende su música. Antes de saltar de un edificio, comienza a tocar Somewhere Over the Rainbow, pero no recuerda cómo continúa. Al final salta, y el efecto Doppler al que hacía referencia era una ambulancia acercándose. El chiste es simple, pero el narrador divaga, da rodeos y tarda un rato en rematarlo. A medida que avanza te va creando una expectativa que no se cumple, y da un giro que ni siquiera es gracioso, pero que resuelve el nombre del chiste. Sin embargo, Jim Jarmusch no se puede quedar ahí, y para rizar el rizo introduce un factor más. En la escena siguiente, el protagonista pasea y se encuentra a un saxofonista. Lleva un rato limpiando la lengüeta, haciendo el ademán de tocarlo, pero sin llegar a empezar. Y todos sabemos que, por mucho que tarde, acabará sonando Somewhere Over the Rainbow. Y ahí es donde Jarmusch aniquila nuestras expectativas. Durante las 4 primeras notas, escuchamos la mítica canción del Mago de Oz, pero resulta que es otra totalmente diferente. Como contenido, la escena es irrelevante para la trama. Para la película no lo es en absoluto, porque lo que busca Jarmusch no es crear un guión en el que no haya que perder detalle, que todo nos conduzca a un final sorprendente. Él quiere zambullirnos en la vida de un chaval que pasea por Nueva York. Es contemplativo, es inmersivo, y esta escena es una muestra más de ello. Más recientemente, Tarantino jugaba al final de Érase una vez en Hollywood con nuestro conocimiento sobre la historia. Si has oído hablar del trágico final de Sharon Tate, sabes lo que te vas a encontrar, te atienes a ello. Si no lo conoces, da igual, porque la atmósfera que crea es dramática, incluso coqueteando con el terror, algo de lo que se aprovecha en varias escenas de la misma. Pero siempre consigue su objetivo, romperte. Si por algo es memorable, es porque juega con el espectador, porque crea unas expectativas que se ven desbaratadas y nos despierta un sentimiento de error.
Hemos supuesto el final y no ha tenido nada que ver. Pasas del miedo a la carcajada en segundos. Sales de la sala de cine con la satisfacción de haber visto algo que no esperabas. Y para ello ha necesitado 2 horas y media en las que construye los cimientos que destruirá en segundos para disfrute del espectador. Esta es una fórmula que se repite, en escasas ocasiones, desde hace 40 años, sobre todo en el cine menos comercial. Y a menudo ha llegado al gran público gracias a autores que se han ganado el respeto y la fama que merecían con el paso del tiempo y generan interés en películas que aportan historias nuevas, algo casi imposible de ver hoy en día, en una industria que llena sus salas casi exclusivamente con estrenos taquilleros de personajes y sagas ya conocidas, precuelas, secuelas, reboots o remakes. Hoy voy a hablar de uno de esos casos. Un cineasta que moviliza masas a las salas solo con pronunciar su nombre. Y es que Paul Thomas Anderson se ha ganado ese derecho. Dejando a su paso auténticas obras maestras como Boogie Nights o Magnolia en sus inicios, la oscarizada Pozos de Ambición en una década gloriosa, o las más recientes Puro Vicio, El Hilo Invisible y The Master, mi favorita de su filmografía, sin dejar de lado Sydney o Punch Drunk Love. Me voy a detener en su última cinta. Licorice Pizza aparentemente es una película de amor adolescente como tantas otras, pero sus mimbres no tienen en absoluto nada que ver con los del cine al uso. Paul Thomas Anderson está curtido en cine setentero, como ya demostró en Boogie Nights, conoce esa atmósfera y sabe explotarla en beneficio del desarrollo de sus personajes. Sorprende ver cómo difiere la sutileza en la narración y cada plano de su anterior película con el atrevimiento y rebeldía que exhala cada segundo de esta. Todo ello sin abandonar ese matiz naif e inocente del primer amor de la adolescencia. En el caso de uno de ellos, claro. Porque ya de por sí la premisa es un tanto sorprendente. Gary es una estudiante de instituto que queda prendado de Alana, una chica que va con su empresa a hacer las fotos de su graduación. Él juega la carta de seductor que resulta chocante debido a su edad, su apariencia, su estilo, a lo que evidentemente ella reacciona con incredulidad. Un sentimiento que irá siendo engullido por la eficaz labia del joven y que derivará en una extraña sensación de atracción hacia Gary. Ya en su comienzo, la cinta propone unas expectativas que se consideran rompedoras, y como espectador no sabes en ningún momento qué rumbo puede tomar. Tiene tintes de romance clásico, todo parece profetizar que acabarán juntos, pero nuestra percepción racional nos dice que una chica que ronda los 30 no va a caer ante los encantos de un adolescente. Los sentimientos son contradictorios, así que Paul Thomas Anderson juega con ello. Nos intenta engañar a cada escena, siempre parece que va a existir un punto de inflexión que lo cambiará todo. La sensación en cada inicio de secuencia es que va a ser el plot point definitivo que haga estallar la trama, pero al final se convierte en un pasaje más de la historia, porque Anderson no pretende contarnos una historia de amor al uso, que es lo que aparentemente nos ofrece. Él quiere darnos un carrusel de sensaciones, episodios que acercan a dos personajes hacia un desenlace que nos parece disparatado desde el principio. Licorice Pizza es una película repleta de detonantes que no llegan a activarse, porque así es la vida. Paul Thomas Anderson recoge todos sus conocimientos sobre el cine y los desvía del proceso lógico. Cuando pensamos que Gary va a ser arrestado, cuando nos da a entender que Jon Peters va a ser el que acabe con su negocio, cuando coloca a ese Travis Bickle fuera de las oficinas a la vista de Alana, Anderson inventa un ambiente idóneo para una sucesión de elementos que nunca ocurren. Consigue que su historia de amor fluya, que se abra paso entre las situaciones que van ocurriendo durante la vida. Es un lugar en el que quedarse, en el que disfrutar. El director californiano ya había jugado con el espectador en otras películas. Quizá los casos más llamativos ocurren en Puro Vicio, donde los estupefacientes juegan un papel importante a la hora de personificarnos con Joaquín Phoenix, en Pozos de Ambición, con esa ambigüedad con la que trata Anderson el misterio de los gemelos, o Magnolia, donde el final rompe el clímax por completo, esa calma tensa que parece que va a llegar y se ve perturbada por un hecho tan insólito como inexplicable. Paul Thomas Anderson nos arrebata la satisfacción de saber lo que va a pasar, se adueña de nuestro subconsciente y eso nos atrae porque se sale de lo común. Y ahí reside su magia, porque, en ocasiones, el espectador no quiere que se le trate como un tonto.